Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Roberto Flores de creandotositioweb.com y en el video de hoy vas a aprender a crear tus propios pinceles con GIMP. Pero además tengo un bono para ti, un paquete de más de 110 pinceles profesionales más 8 herramientas que también te voy a mostrar cómo descargarlos y cómo instalarlos con GIMP. Vamos a iniciar el programa. Voy a abrir GIMP 3.0.0 RC2, que es la versión de desarrollo. Y sobre esta versión vamos a crear nuestros pinceles. Voy a abrir aquí una imagen que ya tengo aquí para que lo voy a utilizar como ejemplo para mi primer pincel. Ya la tengo guardada con el formato nativo de GIMP, que es esta monstera01.xcf. La voy a abrir y la tengo aquí. Es una imagen que tiene el fondo transparente y tiene unas dimensiones de 2471 por 2250 píxeles. Ahora, antes de comenzar a crear nuestro primer pincel, te voy a mostrar aquí los diferentes pinceles que tiene GIMP. Mira aquí los pinceles que tienen un triángulo de color azul en la parte inferior derecha. Como puedes ver aquí. Estos pinceles se llaman pinceles paramétricos y son creados con el editor de pinceles de GIMP. También tenemos otros pinceles que tienen un triángulo de color rojo en la parte inferior derecha. Estos pinceles son pinceles dinámicos, es decir, que cuando tú vas pintando a través del lienzo, va cambiando la forma del pincel. Luego también tenemos lo que son los pinceles que podemos crear nosotros con alguna fotografía, una imagen, cualquier fotografía, cualquier imagen que tú subas allí, vas a poder guardarla como pincel. Y por último también podemos crear nuestros propios pinceles aquí dibujándolos en GIMP. Entonces vamos a ver la primera forma de crear un pincel. Como te decía, aquí ya tengo entonces mi imagen en formato nativo de GIMP. Lo único que voy a hacer es guardarla con la extensión .gbr, que es la extensión que tienen los pinceles de GIMP. Pero te estarás preguntando en este momento en qué directorio, en qué carpeta de GIMP debemos guardarlo. Para esto vamos a investigar en dónde se encuentran los pinceles. Vamos a ir al menú editar y luego vamos a preferencias. Aquí en preferencias vamos a ir hasta abajo donde dice carpetas, damos clic en este triangulito y aquí tenemos la carpeta pinceles. Si damos clic en esta carpeta, nos va a aparecer del lado derecho la ruta donde se encuentra esta carpeta. Mira, en mi caso, como yo instalé GIMP directamente en la unidad C, posiblemente en tu caso, si instalas GIMP por defecto, se va a instalar en la carpeta, me parece que Program Files o archivos de programa. Pero entonces igual te va a aparecer aquí abajo la ruta. Aquí en mi caso me está apareciendo esta ruta, la unidad C, seguida de GIMP 3, que es la carpeta donde lo instalé, Share, GIMP 3 y Brushes. Ahora que ya tenemos la ruta donde vamos a guardar nuestro pincel, vamos a cerrar esto, cancelar, y nos vamos al menú archivo, exportar como, y vamos a buscar aquí la carpeta correspondiente. Entonces quedamos que está en C, luego la carpeta GIMP 3, Share, GIMP 3.0 y la carpeta Brushes, que sería pinceles. Aquí podemos guardarlo directamente en la carpeta Brushes o también lo podemos guardar dentro de una de las carpetas existentes. Podría ser, por ejemplo, aquí en textura, o si no, también podríamos crear una carpeta nueva. Aquí, por ejemplo, yo puedo crear una carpeta que se llame follaje o plantas. Voy a poner plantas, crear. Ya la abre automáticamente y aquí lo que voy a hacer ahora es darle un nombre a este pincel. Aquí donde dice nombre, entonces lo voy a dejar como Monstera 01, pero la extensión va a ser GBR. GBR. Déjame subir un poquito esta ventana para que se vea bien. Y damos clic en exportar. Nos va a abrir esta pequeña ventana
en donde podemos colocar una descripción para este pincel. En este caso le voy a poner Monstera. Luego tenemos lo que es el espaciado. Este espaciado significa la distancia a la cual se van a seguir dibujando las imágenes en este caso, cuando vayamos desplazando el pincel a lo largo de la imagen. En este caso tiene 10, así lo vamos a dejar, pero lo podemos cambiar posteriormente. Vamos a dar clic en exportar. Ya lo exportamos. Ahora voy a abrir una imagen en la que voy a utilizar este ejemplo de pincel para que veas cómo lo podemos utilizar. Voy a archivo, a abrir reciente. Tengo por aquí una fachada, fachada.jpg. Lo voy a ampliar al 100% y voy aquí a colocar con mi pincel de esta monstera que acabo de crear, voy a colocar esta planta aquí. Ahora bien, para que se muestre el pincel que acabamos de crear aquí, en lo que es la caja de pinceles, vamos a dar clic aquí con el botón izquierdo del ratón. Vamos a dar clic donde dice menú de pinceles y luego vamos a dar clic donde dice actualizar pinceles. Una vez hecho esto, ya nos va a aparecer aquí el pincel recién creado. Ya lo tenemos aquí. Si doy clic aquí encima, me va a aparecer ya el pincel que acabamos de crear. Pues ahora lo que tengo que hacer es seleccionar la herramienta de pincel. Vamos del lado izquierdo a la caja de herramientas. Pincel, ya lo tenemos aquí. Monstera. Mira de qué tamaño está. Para reducirlo de tamaño, pues doy aquí, me desplazo aquí en esta barra donde aparece el tamaño. Y damos clic ahí. Y mira, ya lo tenemos acá sobre esta fachada. Podemos hacerlo un poquito más grande para insertar otro. Así. Y de esta forma taparíamos esa imperfección que se ve en la fachada. Ahora vamos a ver la siguiente forma de crear un pincel. Voy a crear una nueva imagen. 1280 por 720 píxeles. Doy clic en opciones avanzadas para escoger un fondo de color blanco. Aceptar. El siguiente pincel que voy a crear es un pincel paramétrico. Este pincel paramétrico se crea con la herramienta de creación de pinceles de GIMP. Para hacerlo simplemente damos clic con el botón derecho en uno de estos iconos y seleccionamos la opción que dice pincel nuevo. Entonces aquí ya tenemos las opciones para poder crear este pincel. Mira, tenemos aquí por el principio de cuentas lo que es la forma. Aquí está circular. Luego tenemos aquí lo que es el radio. Vamos a hacer más grande, más pequeño. El número de púas en este caso pues no funciona porque es un círculo. Pero sí tenemos por ejemplo lo que es la dureza. Mira. Mientras más dureza le demos, por ejemplo 1, pues lo va a hacer completamente relleno. Si bajamos esta dureza, lo va a hacer una especie como de esfumado o difuminado. Luego tenemos lo que es la proporción de aspecto. Vamos a ver cómo funciona. Mira. El ángulo, también podemos cambiar el ángulo del pincel. Y el espaciado, que es lo que yo te comentaba, que al momento que vas dibujando aquí con tu pincel, el espaciado es el número de veces que va apareciendo el pincel a lo largo de la ruta que vamos trazando. Vamos a dejar en 20. Y luego aquí arriba le podemos colocar un nombre. Por ejemplo, línea alargada. Si nos salimos de aquí, simplemente dando clic aquí en la pestaña de pinceles, automáticamente queda ya guardado en GIMP. Vamos a ver, vamos a crear otro para ver, por ejemplo, una estrella. Pincel nuevo. Vamos a escoger ahora la forma del cuadrado. Mira, aquí donde dice púas, podemos aumentarlo. Y ya va tomando la forma de una estrella. Ahora, si aumentamos la dureza, mira qué forma toma, dependiendo del número de púas que le coloquemos.
Por ejemplo, le podemos dejar que tenga 12 lados. Mira, proporción de aspecto. Lo vamos a dejar así. Y le vamos a poner acá arriba 12 lados. Y nos salimos de ahí. Ya nos quedó acá. Si queremos pintar ahí con ese, mira cómo quedaría. Vamos a cambiar lo que es aquí, el espaciado. Mira. Si cambiamos aquí el color, pues va a adoptar el color que tengamos aquí en primer plano. Vamos a cambiar el otro pincel que queramos. Voy a borrar todo esto que hice. Bueno, la tercera forma de pincel se llama pincel dinámico, como te comentaba. Y este pincel pues tiene la extensión G y H. Para crear este tipo de pincel tenemos que hacerlo por medio de diferentes capas. Y cada capa podemos darle, por ejemplo, diferentes tamaños o formas al pincel. Mira, vamos a ver, por ejemplo, un pincel dinámico, que sería este que tenemos acá. Mira, lo voy a seleccionar para que veas cómo funciona. Mira, ¿ves? Al momento de ir desplazándonos a través de la imagen, va dibujando diferentes formas. Mira. En este tutorial no vamos a explicar cómo crear este tipo de pincel, simplemente lo vamos a abrir como una imagen para que veas cómo funciona. Para hacerlo vamos a dar clic con el botón derecho sobre este pincel y escogemos la opción que dice abrir el pincel como una imagen. Entonces ya lo tenemos aquí. El pincel se llama Sparks-Jose y puedes darte cuenta que del lado derecho tiene muchas capas. Está compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capas, ¿verdad? Y cada capa tiene una forma diferente. Como puedes darte cuenta aquí, mira, voy a ampliar aquí la imagen para que puedas apreciarlo mejor. Y vamos a apagar esta capa para que puedas darte cuenta las diferentes imágenes que lo componen. Una vez que ya creaste todas tus capas, que tienen que ser con un fondo transparente, al momento de exportarlo, exportar como, aquí en brushes, te das cuenta que aquí, mira, por ejemplo, estábamos en splatters, tiene la extensión .g y h. Entonces aquí le vas a poner exportar. Dice aquí que ya existe, si lo queremos reemplazar, entonces hay que colocarle otro nombre. Vamos a colocarle, por ejemplo, la palabra Spark solamente. GIH. Damos clic en exportar. Y aquí nos va a aparecer un cuadro de diálogo diferente. Aquí viene una descripción donde podemos colocarle el nombre, el espaciado, como ya lo vimos, cómo es que funciona el espaciado, el ancho de celda, altura de la celda. Bueno, la celda se refiere, por ejemplo, mira aquí tenemos que la imagen tiene un tamaño de 60 por 60 píxeles. Número de celdas 1, dimensión 1,
Rangos viene siendo 9, que es el número de capas que contiene este pincel. Y pues finalmente damos clic en exportar. Vamos a dar nuevamente clic aquí en esta flechita con el botón izquierdo del ratón. Menú pinceles. Actualizar pinceles para que nos aparezca el pincel recién creado. Ya lo tenemos acá. Sparks número 1. Sparks. Y pues así es como funciona los pinceles dinámicos. Nos estaría haciendo falta la última forma de crear un pincel, que sería crear un pincel directamente aquí en GIMP. Vamos a crearlo. Vamos a dar clic en nuevo, archivo nuevo. Le vamos a colocar una anchura de, pues que serán 60 píxeles por 60 píxeles de altura. Y le vamos a colocar un fondo transparente. Color de fondo, transparencia, aceptar. Vamos a ampliar la imagen para poder trabajar un poquito mejor. Y aquí podemos dibujar lo que deseemos para poder crear nuestro pincel. Mira, por ejemplo, voy a crear un círculo. Tiene una forma medio rara, ¿verdad? Bueno, es nada más para efectos de ejemplo. Ya lo tenemos así. Entonces ahora vamos a rellenar esta selección. Vamos a escoger la herramienta de relleno. Pero aquí es muy importante que lo rellenemos con el color negro. Mira, vamos a rellenarlo con color negro. Algo muy importante que tenemos que considerar cuando creamos este tipo de pinceles es que si queremos que adopte el color que tengamos acá de frente, tenemos que guardar esta imagen con escala de grises. Entonces vamos aquí donde dice imagen, modo, y seleccionamos escala de grises. Ahora que ya la tenemos con escala de grises, pues hay que exportarla. Vamos a archivo, exportar. Ya tenemos aquí lo que son los pinceles. Vamos a brushes. Y lo vamos a guardar directamente aquí en esta carpeta. Entonces aquí le vamos a colocar el nombre de forma rara. .gbr. Exportar. Y aquí forma rara. No sé si me permita tener espacios en blanco. Vamos a ver. Forma rara. Exportar. Y creo que ya quedó. Vamos entonces nuevamente aquí para actualizar los pinceles. Menú de pinceles. Actualizar pinceles. Y ya lo tenemos acá. Vamos a ver. Pincel. Ya lo tengo seleccionado aquí. Forma rara. Vamos a aumentar el espaciado. Y vamos a cambiar el color. Y de esta forma ya adopta el color que tengamos de frente. Bueno, entonces ya sabes cómo crear tus pinceles. Tenemos las 4 formas de crear pinceles: directamente dibujándolo en GIMP. El otro es creándolo desde el editor de pinceles de GIMP. La otra forma es desde una imagen o una fotografía. Y la otra forma es crear un pincel dinámico con varias capas. Por último, te voy a mostrar cómo instalar el paquete de pinceles que te había comentado al principio de este video. Para ello vamos a ir a la página github.com /zenlinOS /GIMPainter.
De todas formas, te voy a dejar el enlace en la parte inferior de este video. Una vez en esta página, aquí vamos a ir donde dice Code, damos clic ahí y escogemos la opción que dice Download Zip. Aquí yo te sugeriría que escogieras la carpeta donde tienes instalado GIMP. En mi caso voy a ir a la unidad C, la carpeta GIMP 3, y ahí lo voy a descargar. El archivo se llama sloss-gimpainter-master.zip. Lo guardo. Te comento que yo estoy utilizando el navegador Firefox. Voy a dar clic aquí donde dice mostrar el progreso de descargas en curso para abrir la carpeta correspondiente. Bueno, una vez que ya tengo esta carpeta abierta, voy a dar clic con el botón derecho y voy a escoger extraer todo. En caso que no tengas esta opción en tu sistema operativo, te recomiendo instalarte el compresor 7-zip. Vamos a hacerlo con 7-zip. Voy a mostrar más opciones. Escojo 7-zip y luego extraer en sloss-gimpainter-master. Una vez que ya descomprimimos el archivo, lo vamos a abrir. Vamos a abrir la carpeta y vemos que se compone de 3 carpetas más. La carpeta Brushes, Dynamics y Tool Presets. Tenemos que crear una ruta de acceso desde GIMP a estas 3 carpetas. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a regresar a GIMP. Vamos al menú Editar, Preferencias, Carpetas y abrimos la carpeta Pinceles. Vamos a dar clic aquí donde dice añadir una carpeta nueva que tiene esta forma de una hoja con un signo de más. Damos clic ahí. Luego vamos a seleccionar este otro icono que dice abrir un selector de archivos para examinar las carpetas. Aquí vamos a buscar la carpeta que descomprimimos que contiene los pinceles. En mi caso está en Win10, C, GIMP 3 y luego seleccionamos en este caso la carpeta sloss-gimpainter-master. No la abrimos, solamente la seleccionamos y damos clic en aceptar. Una vez que ya la tenemos aquí, vamos a dar clic en aceptar. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente carpeta. Vamos entonces otra vez a editar, preferencias, carpetas y ahora vamos a lo que es la carpeta dinámica. Damos un clic ahí, añadir una carpeta nueva, abrir un selector de archivos para examinar las carpetas. Win10C, GIMP 3, sloss-gimpainter-master. Aceptar. Aceptar. Y vamos con la última. Editar, preferencias, carpetas. La otra se llama preajustes de herramienta. Aceptar. Listo. Lo siguiente que tenemos que hacer ahora es, para que se desplieguen los pinceles aquí en la caja de herramientas, vamos a lo que es menú ventanas, diálogos acoplables, preajustes de herramienta. Ya nos aparecen aquí los pinceles que acabamos de instalar. Ahora bien, esto los podemos separar de esta pestaña, ya que aquí tenemos diferentes pestañas. Como puedes darte cuenta, tenemos lo que es la pestaña de fuentes, los patrones, pinceles. Este viene siendo el histórico del documento. Luego tenemos lo que es el pincel activo. Y por último esta pestaña que nos muestra los pinceles recién instalados.
Estos pinceles los podemos separar para que nos aparezcan por separado. Para hacerlo, nos colocamos aquí sobre el icono y manteniendo presionado el botón del ratón, lo arrastramos aquí al lado izquierdo hasta que nos aparezca esta línea. Ahí lo soltamos y ya lo tenemos separado de estas pestañas. Luego podemos configurar para que esto también cambie de tamaño y de aspecto. Entonces, para hacerlo damos clic en esta flechita que aparece al lado izquierdo con el botón izquierdo del ratón y seleccionamos aquí lo que es el tamaño de la vista previa. Vamos a darle, por ejemplo, grande. Ya nos aparece más grande. O también podemos hacer que se vea en forma de rejilla. Vamos a hacerlo. Y ya lo tenemos aquí en forma de rejilla. Vamos a probar alguno de estos pinceles. Interesante, ¿verdad? Algo falló ahí. Bueno, pues hay que revisar, precisamente para eso estamos utilizando esta versión de GIMP que está en desarrollo para poder reportar cualquier falla que tenga el programa. Y bueno, amigos, pues así llegamos al final de este video. Voy a abrir nuevamente GIMP. Pero bueno, ya ahora ya tienen aquí sus pinceles. Bueno, de hecho creo que no se guardó aquí, no se guardaron los cambios, ¿verdad? Ya no me aparecen nuevamente los pinceles recién instalados. Vamos a abrirlos nuevamente. Vamos a ventanas, diálogos acoplables, preajustes de herramienta. Y esta la vamos a sacar. Ver como rejilla. Vamos a cerrar GIMP. Lo vamos a volver a abrir para verificar si se guardaron los cambios. Y ahora sí, se guardaron los cambios. Y bueno, llegamos al final de este video. Espero que te haya sido de utilidad para poder crear tus propios pinceles. Si te gustó el video, déjame un like. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cuando suba un nuevo tutorial. Sin más, me despido de ti deseando que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.